Hola, soy Pablo Carrillo y vamos a hablar acerca de transporte y montaje de modelos en el articulador. Vamos a necesitar nuestros modelos, es nuestra taza de hule, espátula, nuestro yeso, nuestro articulador y nuestro arco facial previamente montado y ajustado. El articulador se define como un aparato mecánico que representa las articulaciones temporomandibulares y componentes de los maxilares al que pueden incorporarse modelos del maxilar y la mandíbula para simular alguno o todos los movimientos mandibulares dependiendo del articulador que tengamos. En cuanto a la clasificación de articuladores, existen algunos que es la posición que ocupan los elementos condilares con arcón, de no arcón, por su capacidad ajustable. Están también los semiajustables y los totalmente ajustables. Los de arcón, sus ventajas es que la cavidad ganiodea en la parte superior del articulador se encuentra y el cóndilo está simplificado a una esfera en la parte inferior del articulador. Son los más usados debido a su precisión y facilidad con la que se desmonta para felicitar el encerado. Los de no arcón, las ventajas es que la cavidad ganiodea en la parte inferior del articulador está ubicada. El cóndilo está también en modo esfera en la parte superior del articulador, es más utilizado para prótesis completas. Luego, en cuanto a su capacidad de ajuste, está el no ajustable, que es muy económico, muy sencillo, no es tan preciso y no realiza ninguna apertura en cuanto a eje de rotación o bisagra. Y es conocido como el matarratas o articulador de bisagra. Dentro de estos está el Baldi, el 6B, Joy Art, el Z-Good, Mestra, el Woodpecker y el Handler. Todos los semi-ajustables son los más utilizados. El ajuste puede ser desde inclinación del trayecto condilar, traslación lateral o movimiento de Bennett. La distancia intercondilar se ajusta desde pequeña, mediana o grande. Reproduce movimientos condilios como lateroprotrusiones o retrusiones. Y el arcón con cóndilo articulado y no arcón con cóndilo no articulado. Ejemplos de estos son los Whipmix BioArt, los Mestra también, Hager Werken, Vertistem, Natus, Ivoclar Vivadent, IML Dentatus, Dentiflex, YDM, Soundyoung y International. Por último, los totalmente ajustables. Es extremadamente preciso, reproduce todos los movimientos posibles de la mandíbula, emplea un eje de bisagra cinemático, es mucho más caro obviamente, y utilizarlo requiere de un grado de alta habilidad y tiempo, así como conocimiento de lo que se está haciendo y lo que se quiere lograr. Ejemplos de casos comerciales de son los Amann Girrbach, los Circosan, OpenTech 3D, los Kerr, los Stuart, los Denor 5A, los Cabo, los Batco y Meda. Utilizaremos un semiajustable con arcón de la casa comercial BioArt. Ahora voy a hablar acerca de los componentes del articulador. Para empezar tenemos la rama superior, que es la parte del articulador en la que se fija el modelo superior del paciente, y esto va a simular el maxilar del paciente, donde está contenido cada uno de los elementos que representan a las estructuras anatómicas correspondientes a la fosa y la eminencia articular. Después está la rama inferior, que es la parte del articulador en la que se fija el modelo inferior del paciente. Esto va a simular la mandíbula y podemos encontrar los elementos condilares y mesa incisal. Los pernos del arco facial, que se ubican en la parte superior y en sentido lateral de la rama de cada lado, sirven para fijar el arco facial. Las platinas son para fijar los modelos de yeso, esa es su función. Y el vástago o pin incisal sirve para controlar la dimensión vertical del paciente. La mesa incisal sirve para el registro anterior, el cual se logra con el vástago incisal después de que las guías condilares han sido calibradas y tomadas. Las guías condilares es la representación de las estructuras craneales de la articulación temporomandibular. En ellas encontraremos un área que corresponde al techo de la cavidad glenoidea y vertiente distal de la eminencia articular y otra perteneciente a la pared interna de dicha cavidad.
Bien, idea. Los elementos condilares son dos y pueden ser colocados en cualquiera de las tres distancias intercondilares, que es mediana, pequeña o grande. La distancia intercondilar corresponde a cálculos obtenidos y estandarizados gracias a diversos estudios antropométricos que han sido arrojados de los siguientes valores en milímetros. El pequeño, representado en una S, va a ir en 96 milímetros. El mediano, en una M, representado, va a ir a 110 milímetros. Y el grande, representado en una L, va a ir a 124 milímetros. Ahora vamos a definir lo que es el triángulo de von Willebrand. Es un espacio limitado por dos líneas que parten del centro alveolar de la mandíbula a la apófisis condiloide de cada lado y otra línea que une estas dos apófisis. Es un triángulo equilátero con lados de 10 centímetros formados por las líneas trazadas desde los puntos de contacto de los incisivos inferiores centrales hasta el cóndilo del otro lado y de un cóndilo a otro. Sí, sería aproximadamente una línea que vaya de cóndilo a cóndilo hasta aproximadamente un supuesto modelo, los inferiores centrales serían por aquí. Después vamos a definir lo que es la distancia intercondilia. Bueno, pues esta es la distancia entre los centros de rotación de los cóndilos que permite el desarrollo de una restauración con una anatomía oclusal en armonía con los trayectos excéntricos. Esta va a variar de acuerdo a la persona, también en ambos maxilares. A mayor distancia intercondilia, más agudo será el ángulo formado entre el surco de trabajo y el de balance. También en el maxilar superior este ángulo se abre hacia mesial, en el maxilar inferior se abrirá hacia distal. Después pasaremos a definir lo que es relación céntrica y oclusión céntrica. Y bien, relación céntrica, como el mismo nombre lo dice, es la posición más céntrica o centrada de la mandíbula con respecto a la cavidad glenoidea. ¿Qué significa esto? Significa que el cóndilo se va a situar en la posición más anterior, superior y media de la parte articular de la cavidad glenoidea. Es la única posición condilar que permite una oclusión libre de interferencias. Y bien, la oclusión céntrica también se le conoce como oclusión habitual o máxima intercuspidización. Es aquella relación interoclusal en que se establece la mayor cantidad de puntos de contacto independiente de la posición condilar. Ahora bien, a diferencia de la relación céntrica, que representa una relación articular, la oclusión céntrica corresponde a una relación exclusivamente dentaria. Es decir, es una posición de intercuspidización de los dientes siempre que la mandíbula esté en relación céntrica. Voy a explicar el método para la obtención de relación céntrica. Pues bien, este registro puede ser realizado con el material de elección. Puede ser silicona por condensación, por adición, cera resina, acrílica u otros. Existen diferentes técnicas como la técnica Pitcher-Dawson, que requiere literalmente la manipulación manual tuya bilateral de la mandíbula. El paciente debe estar en posición supina, el operador debe estar detrás del paciente, la cabeza del paciente debe estar en contra del operador, los pulgares deben estar en el mentón, de esta forma, pero así, vaya. Los otros dedos de la base tienen que estar en la base de la mandíbula, haciendo como esto, desde arriba obviamente, y solamente se realizan movimientos de rotación. No debe hacerse presión excesiva. Está el método del jig de Lucía, que es literalmente hacer un tipo ovalito que va a ir de forma aplastada por los incisivos centrales superior e inferior, y lo debemos dejar en boca aproximadamente 3-5 minutos para que desprograme la neuromusculatura. Se retira, se pide al paciente que cierre lentamente y que el paciente sienta solito sus puntos de contacto prematuros. También existe la técnica con rollos de algodón, la cual consiste en literalmente poner 2 rollos de algodón saliendo de la boca del paciente a nivel de premolares y molares, entre premolares y molares. La presión debe hacerse por media hora, es un poco larga, interrumpe el sistema de propiocepción y se lleva la mandíbula a una posición más retroída. Un inconveniente de esta técnica es que no se controla la presión aplicada en los rollos de algodón. Ahora hablaremos acerca del ángulo de Bennett. Este ángulo representa la trayectoria de un cóndilo del lado de balance durante un movimiento lateral hacia el lado de trabajo. Y bien, este ángulo suele irse hacia abajo, hacia adelante y hacia la línea media en las lateralidades. En el plano horizontal, el ángulo medido entre la trayectoria protrusiva sagital y la trayectoria mediotrusiva, el cual es un movimiento de la mandíbula hacia el centro,
del cóndilo. El movimiento de Bennett es un desplazamiento lateral de los cóndilos laterotrusivos durante un movimiento lateral de la mandíbula. Esto significa que el movimiento de un lado de la mandíbula del plano medio va hacia afuera. El desplazamiento condilar es la diferencia entre la posición tridimensional del cóndilo en la relación céntrica, es decir, la posición condilar